y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Vean qué palabras tan penetrantes. Mataron a mis bebés, los quemaron, no les importó. A Dios le importa mucho las siguientes generaciones. ¿Y ellos qué van a creer? ¿Delante de quién se van a arrodillar? Es terrible pensar que aquellos a quien yo ya no veré no deseen tener a Dios como Señor y dueño de sus vidas. En nosotros hay mucha oportunidad para no entregarlos a Moloch y sí, como Ana, ofrecer a nuestros hijos al gran Señor Jehová. Las hermanas depravadas. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Aholá y a Aholibá, mujeres depravadas. Ezequiel, capítulo 23, versículo 44. Estamos en este interesante mensaje de Ezequiel, titulado Las hermanas depravadas. El día de hoy hablaremos finalmente de la maldad conjunta de ambas hermanas alegóricas, su ruina y turbación final. Estamos por terminar esta serie de mensajes y esta profecía de Aholá y Aholibá como representantes del pueblo de Dios es la última, antes de la tercera invasión caldea y prácticamente la última oportunidad para que se arrepintieran los judíos en Judá cuando de algún modo Dios les hiciera llegar este mensaje. Faltaban literalmente meses para la gran debacle que se venía y no se vislumbraba ni por asomo una luz de arrepentimiento en esa oscura maldad del pueblo de Dios. Hay veces en las que es necesario hablar directamente y sin rodeos cuando se trata de corregir de raíz algún mal molesto en una persona. Simplemente es mejor ser así, pues cualquier ambigüedad es tomada como pretexto para seguir en el mismo error y salir con el argumento que tales cosas no le aplican. El mensaje anterior lo terminamos con un versículo más que claro que apunta directamente a la raíz del problema de la hermana menor Aholibá, quien representa a Jerusalén y en sí a todo el reino de Judá. Vamos a recordarlo. Ezequiel 23:35. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. ¿Lo ven, mis estimados oyentes? Por cuanto te has olvidado de mí. Dios utiliza muchos recursos a través de sus siervos para que su mensaje nos llegue muy claramente y no haya algún argumento que desvíe nuestra atención de su voluntad, que es lo que más importa poner por obra. Hasta ahora, la narración de estas hermanas depravadas se había enfocado de manera individual a cada una de ellas, y siendo sinceros, aun cuando era palabra entendible, mucho de lo que el profeta expresó era alegórico, y más de uno puede argumentar una falta de entendimiento, aun cuando solo sea una excusa. Sin embargo, a partir de aquí, Dios es mucho más directo, y aun cuando mantiene la figura de las hermanas Aholá y Aholibá como representantes de Samaria y Jerusalén, sus palabras no requieren mucha interpretación, pues para poder resolver un problema serio hay que entenderlo de manera precisa y concreta. Tanto Israel como Judá tomaron el mismo camino y se vieron envueltos en los mismos pecados. Un camino fue el de ambos reinos, siendo un mismo pueblo, el pueblo de Dios. Pero el versículo 35 termina con un término algo general, aunque los versículos anteriores bien que explican a qué se refiere. El mensaje de Dios a Aholibá termina así: por eso, lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Para ambas hermanas, Dios tuvo su discurso profético y aún con figuras les dejó claro qué castigo inminente caería sobre ellos y nadie lo iba a detener, no importando si habían argumentos a favor o en contra. Este final para Aholibá, que es Jerusalén, era contundentemente desastroso. Pero como a Dios no le parecen las ambigüedades en los temas importantes a resolver, ahora se dirige en conjunto a las dos hermanas y especifica con cierto detalle los pecados que cometieron y el por qué la necesidad del castigo con ira y fuego que Dios iba a desencadenar. Leamos entonces cómo remata el profeta esta profecía a las hermanas depravadas que representan al pueblo de Dios. Ezequiel 23:36. Y díjome Jehová, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Aholá y a Aholibá y les denunciarás sus abominaciones? Dios está comprometiendo a Ezequiel para que denuncien lo que están metidos. Mucho de lo que hacían ciertamente era de dominio público y muchas otras cosas las hacían en sus cámaras más ocultas, dando rienda suelta a sus perversidades y maquinaciones.
Esto es sumamente interesante e importante a la vez. Cuando algo pasa, sobre todo aquello que implica pecado, la historia que luego se escucha tiene una parte, un componente confuso que no se ventila al 100%. De estas historias, vale mucho lo que se dice, pero igualmente importante e incluso más es lo que no se dice y por eso luego es tan difícil resolver los problemas. No obstante, para Dios eso no representa problema alguno y lo que se hace en tinieblas, Él lo sacará a la luz tarde o temprano, cuanto más que Él desea y promueve por los métodos que sean necesarios que dicho problema se resuelva. Pero resulta lamentable que, en no pocos casos, esos problemas o tardan en resolverse o simplemente no se resuelven pase el tiempo que pase. Consideremos, por ejemplo, a una persona mal hablada que se precia y dice ser de Cristo. Yo podría entender sus dificultades con refrenar su lengua de decir malas palabras. Lo que no entendería es que pasaran años, incluso pocos, y sea igual o peor. Esa falta de voluntad para cambiar implica una falta de deseo, compromiso y sobre todo de conocimiento de quién es nuestro Cristo y lo impactante que Él es cuando llega a la vida de una persona. Sé que puedo poner más ejemplos, pero creo que están entendiendo mi punto. A no ser que reconozcamos plenamente en lo que fallamos, no llegaremos muy lejos. Muchas veces, el siervo de Dios que escuchamos nos habla directamente al corazón y aun cuando no nos conoce ni conoce nuestra situación, describe perfectamente nuestra falta y hasta surge la molestia, pues está poniendo el dedo en la llaga. ¿No hemos reconocido todavía quién es el que habla? Ezequiel 23:36. Y díjome Jehová, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Aholá y a Aholibá y les denunciarás sus abominaciones? Oh, sí. Y díjome Jehová. Él es el que habla. Él es el que denuncia. Y sabemos perfectamente que nuestro Dios no puede ser burlado. Es una batalla perdida contender contra Él y muy poco inteligente no rendirse a su voluntad. Vean las palabras específicas que le dijo a Ezequiel de lo que debía denunciar. Ezequiel 23:37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aquí no hay distinción entre Samaria y Jerusalén. Las dos hermanas hicieron lo mismo, y eso me pone mucho a pensar en cómo luego trabaja un alma hipócrita. Vaya que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Los judíos, como alguna vez lo mencioné, despreciaban a los samaritanos por sus prácticas idólatras y su sincretismo religioso. Es decir, cualquier creencia la adoptaban y para los samaritanos nada era malo. El problema es que los judíos no se quedaban atrás y hacían cosas semejantes y aún peores, pero bien que asimismo se justificaban. Asesinaron sin piedad y aún, consintiéndose en el detestable culto a Moloc, ambas naciones recibieron el mismo reclamo. Y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Vean qué palabras tan penetrantes. Mataron a mis bebés, los quemaron, no les importó. A Dios le importan mucho las siguientes generaciones. ¿Y ellos qué van a creer? ¿Delante de quién se van a arrodillar? Es terrible pensar que aquellos a quien yo ya no veré no deseen tener a Dios como Señor y dueño de sus vidas. En nosotros hay mucha oportunidad para no entregarlos a Moloc y sí, como Ana, ofrecer a nuestros hijos al gran Señor Jehová. Pero eso no es todo. El alma hipócrita todavía va más allá. Haber ofrecido sus hijos a Moloc no fue lo único que Dios denunció. Como si eso no fuera escandaloso en sí, dice que todavía se atrevieron a ir más allá. No podría entender de primero qué puede ser peor que quemar vivos a sus hijos, pero Dios revela qué fue. Ezequiel 23, versículos 38 y 39. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados. Pues habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Hacían su perversa ofrenda en sábado, sacrificaban a sus hijos en sábado. Y eso ya es un reto directo a nuestro Dios. Sabían lo serio que era, de acuerdo a la ley mosaica, el profanar el Shabbat. Y aún con eso, elegían ese día para sacrificar a Moloc. ¡Qué terrible!
qué perverso corazón llegaron a desarrollar. Pero lo más terrible es lo que hacían después. El versículo 39 es más que revelador. Ezequiel 23:39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. No entiendo exactamente qué pensaban de Dios al hacer estas cosas. Después de realizar sus atrocidades para Moloc, ¿se metían al templo a adorar a Jehová? Si era para disque hacer los ritos de la ley mosaica, o dentro del templo continuar con sus paganerías, no lo tengo claro. ¿Será uno o será lo otro? Ah, sí, ya entiendo. Es como llevar una vida desenfrenada donde Dios ni siquiera figura, maltratar al prójimo, hacerle la vida imposible a la familia, etcétera, etcétera. Pero el día de reunión se presenta en la iglesia como el cristiano más devoto. Más o menos así. No hay duda que a pesar de los siglos que ya han pasado, este mensaje es bastante contemporáneo. Es muy clara la ofensa flagrante contra el mismo Dios por este atrevimiento. Ahora, viene la última parte de esta alegoría. Es de cierto un lenguaje figurado, pero a su vez bastante explícito. No se necesita mucha interpretación considerando incluso el marco de referencia en el que el pueblo estaba, tan contrario a Dios y a su vez entregados a abominaciones idólatras que fehacientemente se negaban a dejar y en las que prácticas detestables eran su diario vivir. De hecho, como empieza esta parte, Dios deja en claro que eso resulta todavía más escandaloso que lo descrito anteriormente. Leamos entonces Ezequiel 23, versículos 40 al 42. Y cuanto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo. Y oyóse en ella voz de compañía en holganza, y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto, y pusieron manillas sobre sus manos, y coronas de gloria sobre sus cabezas. Dios en voz del profeta Ezequiel ya no está haciendo distinción entre Aholá y Aholibá, sino más bien describe a una sola mujer, de mala fama por cierto, dando a entender que habla de un solo pueblo, su pueblo, y que este pueblo le gustaba su regocijo en el chiquero en el que vivían. A esta mujer de mala fama, una prostituta, Dios le dirá en versículos más adelante, envejecida en adulterios. Para esta mala mujer, todo este episodio comenzó así. Enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales habían sido enviado mensajero, y he aquí vinieron. Aquí hay algo que no tiene cabida ningún argumento a favor. No es que de repente tropezaron con el pecado y cayeron en él. No hay un, perdón, no me di cuenta. Quien dijera eso sería un cínico en extremo. Esas personas buscaron a esos hombres que representan las abominaciones idólatras en las que se envolvieron. Esto es muy revelador, pues Dios está dejando muy claro que un hijo rebelde intencionalmente busca el pecado y su deseo de pecar no se detendrá hasta que satisfaga su concupiscencia. Es cierto, mis hermanos, lejos de Dios será el tiempo en que nuestra maldad tome lugar en nosotros y siempre tendremos el deseo carnal de buscar cualquier tipo de pecado. Cuando esta mujer de la que Ezequiel habla aquí vio a esos hombres que llamó, hizo lo que cualquiera de este tipo de mujeres hace para atraer a un hombre. Y por amor de ellos te lavaste y alcoholaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Como lo mencioné, aunque sea lenguaje figurado, no creo que necesitemos una explicación para interpretar lo que estamos leyendo. El mensaje principal de Dios hacia nosotros cuando buscamos más el pecado y todo lo que por nuestra nueva naturaleza deberíamos aborrecer es, por decirlo de algún modo, cambiarlo y ser adúlteros contra él, prostituyendo nuestras vidas hacia esos pecados que, por difícil que parezca aceptarlo, los llegamos a amar. Y por amor de ellos te lavaste. Quisiera además que trajéramos algo a nuestra conciencia. Toda la bendición que disfrutamos, Dios la ha permitido en nuestras vidas. Lo poco o mucho que materialmente tengamos, lo gozamos porque de algún modo llega provisión a nuestras mesas por la pura misericordia de nuestro Señor. Para todos debería quedar claro que muchos carecen de dicha provisión. ¿Y qué decir de la salud que podamos tener? Muchas enfermedades, faltas de capacidad física e intelectual,
Fallas en nuestro cuerpo de cualquier tipo llegan a ser muy comunes y si podemos seguir adelante es porque Dios no nos ha abandonado. ¿Lograste estudiar una carrera universitaria? Gracias a Dios que Él te dio la capacidad, voluntad y tenacidad para terminarla. Los que la han conseguido saben que es uno de los logros más complicados de un estudiante. Muchos, por diversas circunstancias, no tienen ese privilegio. A Dios gracias por muchas bendiciones que tenemos en nuestra vida. ¿Sabes qué pasa al abrazar el pecado? La bendición que Dios nos da la menospreciamos y aún lo que logramos y que Él nos dio, lo entregamos para satisfacer nuestra idolatría a este mundo. Miremos el versículo 41. Ezequiel 23:41. Y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo. Esta mala mujer llamó a los que quería ser sus amantes, les preparó un lugar suntuoso, es decir, muy caro y con adornos muy costosos, y en esa mesa en la que malgastó lo que tenía, puso el perfume y el óleo que eran específicamente para Dios. Es una realidad que lo que más amamos es en lo que más nos desvivimos, y si no le damos a Dios lo que por derecho le pertenece, se lo daremos a alguien más. Solo por poner un ejemplo, un borracho, con tal de tener su añorada bebida, malgasta todo lo que tiene por ella. Es capaz de dejar sin comer a su familia por el gusto de tomar otro trago que, para esas alturas, ninguna satisfacción le trae. No obstante, su vicio lo ha esclavizado y su razonamiento ya está nublado. Todo lo entregó para su borrachera. ¿Qué tal a quien no le incomoda la avaricia? ¿O quien no se detiene en su lujuria? ¿O quien se derrite en su odio a alguien más? ¿Qué pasa con quien se la pasa todo el tiempo trabajando entregándose a sus labores con amor? En eso y más, muchos desperdician su tiempo sin pensar que los mejores momentos son aquellos en los que Dios está cerca. Pero además de no buscarlo, lo que tenemos y que Él nos dio, lo desaprovechamos en buscar lo que no conviene. Ezequiel 23:41. Y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo. Todo este lamentable episodio se prepara para algo ciertamente, y ese algo Dios ya lo vio. Su revelación es sorprendente, por cierto. Leamos. Ezequiel 23:42. Y oyóse en ella voz de compañía en holganza, y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto, y pusieron manillas sobre sus manos y coronas de gloria sobre sus cabezas. Podríamos proponer todo un discurso acerca de quiénes son estos sabeos. Sin embargo, parece que importa más la escena que está describiendo el profeta. Después de que esta mujer atrajo a esos hombres del desierto y se hicieron presentes frente a ella, Ezequiel, inspirado de Dios, dice, y oyóse en ella voz de compañía en holganza. Es decir, comenzó una fiesta, una de esas desenfrenadas, con mucha alegría en los asistentes. Voz de compañía en holganza. Ustedes saben cómo son y cómo terminan semejantes bacanales y que nunca hay nada bueno de participar de todo eso. Al proponer esta figura, Dios da a entender que es un gran desperdicio de tiempo, recursos materiales e incluso una debacle espiritual de la que casi nadie puede salir. Y quien lo hace será como cuando a Sansón le sacaron los ojos. Tendrá consecuencias de por vida. No es un juego estar coqueteando con el mundo y su concupiscencia pensando que nada va a pasar. Vean a estos sabeos, hombres que nada tienen que ver con Dios adornando a esta mujer alegórica y ella es feliz por la atención que está recibiendo. Pero ella es solo un objeto para esos caminantes y solo desean aprovecharse y sacar un beneficio de ella. Es cierto que hicieron esto y pusieron manillas sobre sus manos y coronas de gloria sobre sus cabezas. Pero lo que iban a obtener de ella valía la pena su inversión. Satanás no está tan interesado por los suyos, pues están atrapados ya en sus garras, y si mueren en sus pecados, habrá logrado su objetivo con ellos. Pero cuando se enfrenta a un soldado de la cruz, allí es cuando muestra sus dientes, allí es cuando se escucha su iracundo alarido. No necesita pensar mucho, por cierto. Ofrece joyas y adornos con los que nos podemos distraer. Hay tantas cosas en este mundo que pueden seducirnos y ni siquiera nos damos cuenta. Negocios exitosos, trabajos sublimes, estudiantes destacados, el mismo conocimiento humano y tanto de eso puede distraer a algunos tomando así todo su tiempo en satisfacer esa pseudo felicidad que ya no se busca tiempo para estar con Dios.
Hay muchos más ejemplos, por supuesto. No es que sea malo un tiempo de sano esparcimiento, salir a caminar, realizar un pasatiempo o practicar un deporte. Lo que digo es que eso para muchos son esas manillas de los abeos que configuran su máximo logro en la vida, dejando a Dios fuera de ella. Y el asunto puede tornarse peor, pues pueden abrirse las puertas del pecado para ser atrapado y voluntariamente querer ser enjaulado en él. ¿Cuántas maldades pueden encontrarse en este mundo al alcance de un clic, no es verdad? Es tan fácil ser llevado por las acciones y actitudes de los demás casi sin notarlo. No buscar a Cristo diariamente pueden convertirse en un fastidio y sé que muchas veces puede llegar a serlo. Sin embargo, si nuestro Salvador también es nuestro Señor, su comunión, su palabra y su presencia son más valiosas que las manillas y las coronas de gloria de los sabeos, por mucho éxito que dichas coronas puedan traer a nuestras vidas, si es que logré explicarme con la analogía. Además, hay algo que sucede al entregarse sin empacho a este mundo. Recordemos que Dios está comparando metafóricamente esta acción de amar al mundo y su concupiscencia con la de actos de fornicación y prostitución. Verán entonces la lógica de lo que Dios plantea en su discurso a continuación. Ezequiel 23:43. Y dije a la envejecida en adulterios, sus prostituciones cumplirán ellos ahora y ella con ellos. Ya el pago lo dieron los sabeos. Lo prometido es deuda y el acto inmoral se lleva a cabo. El placer de ese estilo es temporal, y aunque el pecado es agradable en su momento, cobra intereses muy altos con el tiempo. Se va desarrollando una mente perversa y pervertida, y esa persona toma decisiones basadas en egoísmo y satisfacción personal, más que en buscar el bien de otro, privilegiando el suyo propio. Notemos que el asunto se vuelve peor con el tiempo. ¿No es así como comenzó el versículo? Y dije a la envejecida en adulterios. La evidencia física de ese tipo de vida se ha dado a notar desde tiempos ancestrales y eso no debe ser ningún secreto para nadie. Un trato tan sobajante para el cuerpo cobra factura muy rápidamente y el envejecimiento prematuro es notorio a cualquiera. También de estas maneras habla Dios y por lo que veo, de repente habla muy fuerte y quien no oye esas palabras simplemente finge estar sordo. Tú eres mi hijo, tú eres mío. Tú fuiste rescatado con precio de sangre. ¿Cómo conviene recordar esa palabra que el apóstol Pablo plasmó en su primera carta a los Corintios? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Cristo. Cómo me encanta que en la Biblia todo esté conectado. Pues aunque Pablo hace esta conclusión contra la fornicación física, no podemos ignorar que al ser comprados por precio, tampoco somos esclavos ya del pecado, y que practicarlo es una fornicación metafórica si lo desean ver así, pero igual, repugnante y detestable delante de Dios. Al entregarse al pecado, este y todo lo que trae, tal como los sabeos de los que hace figura el profeta, vendrá y hará de nuestra vida un despojo. Vean lo que pasó finalmente. Ezequiel 23:44. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Aholá y a Aholibá, mujeres depravadas. Precisamente el versículo que he tomado de referencia en esta serie de mensajes. Esa mujer, envejecida en adulterios, ahora otra vez vuelve a ser a Aholá y a Aholibá, para que no nos olvidemos que está Dios hablándole a su pueblo. No vaya a ser que todo esto sea como una película, muy bien narrada y actuada, pero al final una ficción que cuando termina cada quien vuelve a lo suyo sin que nada haya cambiado. Dios habla no solo para llenar un tiempo con discursos elocuentes. Su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y cuando esa espada parte tu corazón, ¿qué harás al respecto? ¿Podrá alguien salir del video en este momento o antes, pues no le gusta lo que escucha? ¿Podrá otro dar like o no y estar o no de acuerdo? Tal vez alguno de mis estimados oyentes reflexione por un rato lo que escuchó. No es mi palabra la que deseo que se quede, es la palabra de Dios. Y esa palabra llama a una acción, a un cambio de vida, a una actitud más como Él desea. Él es el Maestro y nosotros sus discípulos. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Él. No hay otro como Él. Todavía no se acaba el capítulo,
Y qué bueno que Dios es tan abundante con su palabra. Al entregarse a Jolá, que es Samaria, y a Aholibah, que es Jerusalén, a la idolatría de los paganos, la sentencia de Dios no se hizo esperar. Ezequiel 23, versículos 45 al 49. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras, y sangre hay en sus manos, por lo que así ha dicho el Señor Jehová. Yo haré subir contra ellas compañías, las entregaré a turbación y a rapiña, y la compañía de gentes las apedreará con piedras y las acuchillará con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la depravación de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestra torpeza. Y sobre vosotras pondrán vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. A la postre todo lo que aquí Dios describe se cumplió. Hubo turbación y rapiña, pues familias fueron separadas, mujeres abusadas, niños golpeados frente a sus padres y hombres torturados y matados sin misericordia. Sus tesoros fueron saqueados y su amado templo de Jehová fue quemado. Eso es lo que leímos. Ezequiel 23, versículos 46 y 47. Por lo que así ha dicho el Señor Jehová. Yo haré subir contra ellas compañías, las entregaré a turbación y a rapiña, y la compañía de gentes las apedreará con piedras y las acuchillará con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Esta palabra debió hacerlo reflexionar, ¿no es así? Ese fue el camino para comenzar a purificar a su pueblo, aunque sea difícil de aceptar. Ese es el verdadero trabajo de nuestro Dios, y no he visto que utilice otro método. Así es capaz de trabajar en la vida de cada uno de nosotros, y lo menos que yo puedo hacer es estar muy agradecido, pues al día de hoy no me ha abandonado. Y claro que mi agradecimiento es muy grande, aun cuando leo palabras como estas. Ezequiel 23, versículos 48 y 49. Y haré cesar la depravación de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestra torpeza, y sobre vosotras pondrán vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Mi estimado oyente, la vida cristiana es la más feliz sobre la faz de la tierra. Es la más privilegiada y la más bendecida. Espero que también sea la que más entiende quién es nuestro Dios, pues a la vez, nuestra vida cristiana es la que mayor responsabilidad tiene de vivir bajo su voluntad. Espero en Dios que esta serie de mensajes haya sido de bendición para sus vidas. Continuaremos, si Dios así lo permite, con este interesante libro de Ezequiel. Estoy muy ansioso ya de llegar al capítulo 24, un punto trascendente en esta historia. Por hoy solo me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.